Hola a todos, os voy a relatar hoy una pequeña aventurilla que me pasó en el Golfo Pérsico. Habíamos desembarcado ilegalmente, por supuesto, en Adén, tres amigos, y nos encontramos que no teníamos ni dinero, ni a dónde ir, ni qué hacer. Y entonces os voy a contar lo que pasó. Estábamos por los años 1950 y tantos, y Adén era un protectorado británico. Yo era, y sigo siéndolo, súbdito británico, y esto es lo que nos pasó. Fuimos al consulado sueco y en un abrir y cerrar de ojos nos encontramos en la comisaría local siendo fichados. Nos sacaron las fotos de rigor, de frente, de perfil, con un número encima de nuestras cabezas, tras lo cual nos enterraron en pequeños calabozos individuales y malolientes. Recuerdo que al menos dormí intermitentemente atormentado por la sed, pues no teníamos agua en la celda y nos parecía un horno. Afortunadamente, a las 2 de la madrugada nos sacaron de las celdas uno a uno para orinar y para beber, lo cual mitigó un poco nuestras penas. Al día siguiente nos llevaron a un edificio en el que había una sala con policías y un señor con toga. No tardé en averiguar, por medio de Roger, que era una sala de juicios. Debo reconocer que no tenía ni idea de qué iba todo aquello. El señor con toga, sentado detrás de una gran mesa, nos preguntó cosas de las que fui mudo testigo, pues no entendía ni palabra. Después de un rato, alguien preguntó algo a mis dos compañeros, que me respondieron con un yes profundo. Así que, cuando me tocó el turno, yo también dije yes, para no ser menos. Con aquello, todos parecieron quedarse satisfechos, y nos indicaron que siguiéramos a los policías que nos habían llevado allí. Al salir del edificio rumbo a un destino muy incierto, pedí a Roger que me aclarara sobre todo lo que había ocurrido en aquella sala. Me informó que nos habían acusado de inmigración ilegal y que el abogado defensor nos había aconsejado que nos declaráramos culpables, por lo cual todos hicimos, mis dos socios a sabiendas y yo, en la más profunda de las ignorancias. El señor con toga debía ser el juez del protectorado y había dictaminado sentencia contra nosotros. Parece ser que íbamos a ser conducidos a la prisión comarcal por un periodo indeterminado para purgar nuestro crimen. No tardamos en conocer el lugar del que sería nuestro hogar durante algún tiempo. Era, por supuesto, un recinto enorme amurallado dentro del cual había varios edificios de una sola planta. A nosotros tres nos condujeron a una especie de jaula con barrotes. Digo jaula porque aquello era nada más que una pared, porque todo lo demás eran barrotes. El recinto era amplio y cuadrado, de unos 7 u 8 metros de lado. Había en él varios camastros, un inodoro y un grifo con agua muy cerca donde uno hacía sus necesidades. No había papel higiénico. Los inquilinos se lavaban el trasero con agua, por supuesto a la vista de todo el mundo. Apenas nos habían estrenado en nuestro nuevo domicilio, Rocha se sintió indispuesto y llamó a un guardia. Enseguida le llevaron a la enfermería, de la cual no saldría ya durante toda nuestra estancia en aquel lugar. Había que reconocer que el tal Roger no tenía un pelo de tonto y sobre todo era un buen compañero. Así que allá nos quedamos, Leslie y yo aumentando nuestros conocimientos, él de español y yo de inglés. En nuestra jaula había otros dos inquilinos, comerciantes indios de buena posición, que habían cometido algún desfalco, lo cual nos explicaron que los que habitábamos aquellas jaulas éramos muy afortunados, pues estaban destinadas a europeos y asiáticos acomodados. Nosotros, como británicos, gozábamos de toda clase de privilegios, es decir, nos habían otorgado la mejor de las jaulas. A poca distancia había otra en la que convivían dos soldados ingleses, cuyo delito, según nos dijeron ellos mismos al día siguiente, había consistido, ayudados de una abundante ingesta de alcohol, en intentar ligar con un par de nativas que ocultaban su belleza a los ojos del infiel con un tupido velo. Al parecer, un grupo de árabes estuvo a punto de lincharlos
cuando los míos osados intentaron quitar el velo a las dos jóvenes nativas. A los dos soldados les condenaron a 6 meses de cárcel. Otros edificios que se podían ver un poco más lejos consistían en superjaulas de 30 metros de largo en las que se hacinaban centenares de presos, bien fuera sentados, bien tumbados en alfombrilla que hacía de panos. Indudablemente, nuestra jaula era un palacio comparado con aquella. Al día siguiente nos llevaron a la fábrica. Este lugar estaba destinado solo para los presos ilustres y consistía en una sala grande en la que hacían cestas de mimbre. Leslie y yo nos sentamos en el suelo junto a los dos soldados ingleses y ahí iniciamos nuestro aprendizaje como testeros. No se nos daba mal y creo que podríamos haber llegado a ganarnos la vida en tal menester si al cabo de 2 semanas de convivencia no hubiéramos recibido la notificación de que el Store, el barco, volvía a por nosotros. Esto nos lo comunicó el alcaide de la prisión, indicándonos que recogiéramos todas nuestras pertenencias. Parece ser que nos echaban de allí. Como prácticamente llevábamos encima todo lo que poseíamos, salimos de prisión en ese mismo momento. No quiero ni pensar en lo gasto que le ocasionamos a la naviera, haciendo volver a un enorme petrolero a recoger a 3 marinos despistados que se habían quedado colgados en el extremo sur de la península arábiga. El caso es que nos metieron a los 3 en un jeep. Curiosamente, Roger, al que no habíamos visto desde hacía 2 semanas, se había recuperado milagrosamente de sus dolencias estomacales. Hacía calor y yo tenía sed, así que cuando nuestro vehículo se paró en uno de los muchos embotellamientos que se forman en Adén entre camellos, burros y coches americanos, aproveché para pedir desde el jeep una Coca-Cola a un vendedor callejero. Bebí la botella de un trago, pues me moría de sed, y según terminaba de trasegar el líquido, sentí que se formaba en mi estómago un eructo que me hacía que subía hacia la garganta y no me dejaba respirar, y caí redando, sin conocimiento. Según me contó Leslie más tarde, él creía que me habían golpeado y que alguien estaba tratando de... y él estaba tratando de encontrar quién había sido. Lo mismo hacían los policías que nos escoltaban. Una vez repuesto, seguimos hacia el puerto, situado a 10 kilómetros, y allá estaba nuestro querido barco Store, esperándonos con el capitán en la pasarela, dispuesto a darnos la bienvenida. Pero no habían acabado todavía nuestros infortunios, al menos los míos, pues, increíblemente, en el preciso instante en que uno de los policías que llevaba nuestros pasaportes en la mano cruzaba la pasarela, se le cayó uno de ellos por encima de la borda. Era un pasaporte británico, así que Leslie o yo nos habíamos quedado indocumentados, y en aquellas circunstancias aquello podía ser muy grave. Nos asomamos todos esperando ver el pasaporte hundiéndose lentamente para siempre en el agua, cuando, ante nuestra sorpresa, lo vimos manteniendo un inestable equilibrio sobre uno de los neumáticos que colgaban del malecón. El policía culpable tuvo que hacer equilibrios circenses para recuperarlo, mientras yo invocaba a todos los santos para que tuviera éxito. Una vez recuperado el precioso pasaporte, que por cierto era el mío, se lo entregó al capitán, que ante nuestra extrañeza no nos recibió precisamente con los brazos abiertos. De nuevo estábamos en su barco. Las 2 semanas siguientes se distinguieron por su monotonía. Leslie y yo seguíamos reuniéndonos en la popa para practicar nuestros conocimientos lingüísticos, ignorando por completo a Roche, que nos había defraudado, por no decir engañados como chinos. La última vez que le vimos al llegar a puerto en Marsella, me estaba esperando la policía. Alguien dijo que era la Interpol. Parece ser que sus enseñanzas no se habían limitado a nuestra pequeña aventurilla de Adén, sino que también había timo y estafa en su modus vivendi.
Al día siguiente el capitán nos devolvió los pasaportes y nos despidió, esperando no volver a vernos nunca más. Ni qué decir tiene que el viaje de vuelta lo hicimos trabajando, pero sin cobrar un céntimo. Una vez en tierra, Leslie llamó a sus padres en Londres, y estos le informaron de que no solo estaban enterados de todo el jaleo, sino que habían sido ellos los que habían conseguido que nos liberaran rápidamente de Adén. El padre de Leslie se había puesto en contacto con su representante parlamentario y por medios diplomáticos se había acortado nuestra estancia en la prisión comarcal de su protectorado. La amistad que nos unía se había estrechado mucho durante aquel tiempo y decidí aprovechar la ocasión e irme con él a Inglaterra y quizá enrolarme en el ejército donde tendría ocasión de estudiar, cosa que no había podido hacer en España. Leslie me dijo que me ayudaría a encontrar trabajo en Bristol mientras tanto. Además tenía que aprender inglés bien antes de alistarme como voluntario. Cogimos el tren para París, donde llegamos a las 6 de la mañana, después de pasar la noche sentados en el pasillo, pues los trenes estaban abarrotados. Cuando salimos de la estación, lo primero que hizo la policía gala fue detenernos por sospechosos, pues nuestra pinta infundía ciertamente muchas dudas a cualquier representante de la ley. Nos cachearon, nos pidieron la documentación y una vez que se aseguraron que los personajes de las fotos en los pasaportes éramos nosotros, nos soltaron. Pasamos un día de la capital de Francia haciendo turismo, es decir, comiendo pan y queso, visitando los monumentos por fuera y durmiendo en el parque. Decidimos seguir hacia el norte y en las afueras de París intentamos hacer autostop, pero sin buenos resultados. Solo conseguimos que un camión nos llevara unos 100 kilómetros. Pasamos la noche en un prado helado de frío y al día siguiente sacrificamos una buena parte de nuestro dinero en coger el tren a Calais. En vista de que estábamos ya casi en casa, Leslie sugirió coger un avión a Southend en vez del ferry. Y así fue como volé en avión por primera vez en mi vida en algo que luego sería mi modus vivendi en la RAF, siendo telegrafista en la RAF. Y nada más, solamente recordaros que estoy en Facebook y que tengo mi página web que la encontraréis en edwardrosset.com, y si queréis charlar conmigo un rato, hacerlo en el teléfono 943 64 2834. Nada más, un saludo.